visita del licenciado Jorge Córdoba como examinador externo. Bienvenido, licenciado Córdoba. Tenemos a los examinadores internos, que son el doctor Raúl Quiroga, bienvenido, al magíster Rolando Bañejos, y como secretario de este acto tenemos al doctor Eber Pinheiro. Bienvenidos a los amigos, familiares, a este acto académico. Para comenzar, vamos a ponernos de pie, pedir la dirección al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias, Señor, porque permite que podamos tener esta oportunidad para tener esta presentación, esta defensa de tesis. El Señor pueda bendecir al estudiante, al candidato que ha de hacer esta defensa, también al jurado presente, y que todo sea para gloria tuya. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, a continuación vamos a tener la presentación del candidato. Es una alegría, queridos amigos, hermanos y miembros del jurado, presentar a ustedes una vez más a Francisco Alejandro Shibata Villarón. Él es originario de Perú, de la Gran Lima. Es una alegría haberlo encontrado aquí. Él ingresó a la facultad del año 2006 y concluyó sus estudios en 2011. Siempre hemos escuchado eso de parte de sus profesores, un hombre muy ágil mentalmente, ha hecho presentaciones variadas en algunas jornadas de investigación y después de graduarse ha trabajado como capellán aquí en la unidad educativa de la Universidad Adventista de Bolivia, y estos últimos tiempos ha estado como capellán voluntario en el colegio Agustinos Sarmiento, aquí también en Bolivia. Así que esperamos que la presentación de él en esta mañana pueda ser pues, una presentación acorde al trabajo de investigación que él viene a conducir. Muchas gracias, pastor. El pastor Correa es el tutor, el consejero del candidato. Y bueno, a continuación vamos a escuchar la resolución del perito por cargo por el secretario. Para dar formalidad a este acto de sustentación, doy lectura en el Salón Azul de la Universidad Adventista de Bolivia, departamento de Cochabamba, a horas 10 a.m. del día viernes 29 de noviembre del año 2013, se efectuó exposición y defensa de tesis de grado del habilitado Francisco Alejandro Shibata Villarón, con pasaporte 5422783 Perú, postulante al grado académico de licenciatura en teología. Existiendo el quórum reglamentario establecido por el artículo 87 del Decreto Supremo 28.570, se constituyó el Tribunal Examinador para la defensa de tesis de grado titulado El tema del hombre en los escritos de Elena de Guevara. Tribunal que se haya conformado por los examinadores internos, magíster Rolando Bañejos Araníbar, con carnet 2900073, y el doctor Raúl Alberto Guerrini, con carnet de identidad 12119529 argentino. Examinador externo, licenciado Jorge Córdoba Avellana, carnet de identidad 5155967 Cochabamba, designado por la Federación de Profesionales de Cochabamba en representación del Ministerio de Educación, bajo la dirección de su presidente, magíster Hernán Chuquini Atancana, carnet de identidad 2600568, secretario doctor Eber Pinheiro, carnet de identidad 3144281, dejándose expresa constancia que los representantes de la universidad pública no se hicieron presentes pese a su legal notificación con la carta notariada referida, debiendo aplicarse en consecuencia lo establecido por el artículo 89 del Reglamento General de Universidades Privadas, que a la letra dice: cada universidad privada deberá cumplir con el procedimiento y modalidad de evaluación de
de defensa del grado previsto en el presente reglamento, sus normas y reglamentos internos, debidamente aprobados por el Ministerio de Educación, siendo institucionalmente responsable del cumplimiento. Dicho esto, procedemos a la exposición y respectiva defensa. Muy bien, solo para información, vamos a pedir a Alejandro, por favor, ubicar en su sitio. Tenemos 20 minutos para la exposición. Tenemos todo este tiempo disponible. Si podemos apagar la luz, capaz, para que se bien las. Muy bien. Tiempo está bien. Gracias. Bueno, ante todo, mi nombre es Francisco Alejandro, creo que ya me presentaron. Quiero también saludar al jurado presente y a los invitados especiales, que se encuentra aquí el rector también, que ha sido mi profesor. Muchas gracias por estar presente. Vamos a empezar. El tema del hombre en los escritos de Elena G. de Juan. Es una tesis presentada para la obtención de grado de licenciado en teología. El trasfondo del problema. Muchos autores adventistas utilizan el material de Elena G. de White para argumentar sobre la existencia del hombre en diferentes artículos, libros, sermones, etc. Sin embargo, no existe un estudio sistemático respecto al tema del hombre de acuerdo a la perspectiva de Elena G. de White. El planteamiento del problema. El problema que se plantea en esta investigación es indagar cómo es presentado el tema del hombre en los escritos de Elena G. de White. Esto es, la razón de su origen, su existencia y su futuro, tal como son presentados en los escritos de Elena G. de White publicados en español. La metodología. La metodología fue de naturaleza bibliográfica. Fue analizado el pensamiento que tenía Elena G. de White en base a sus escritos publicados en español, para lo cual se indagó acerca del tema en los escritos de Elena G. de White. El material se analizó y se sistematizó de acuerdo al bosquejo proyectado. Los tópicos que fueron tratados fueron seleccionados en base del plan de salvación, divididos por fases, tal como lo declaró Elena White. Por encima del trono se destaca la cruz y como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y las sucesivas fases del gran plan de redención. Aunque Elena G. de White no especificó cuáles fueron dichas fases, se propuso describir al hombre primero en su contexto de creación, lo que implicó explicar el plan de redención y el origen del mal, tal como lo muestran los escritos de Elena G. de White. Luego se describió la creación del hombre y sus características con relación al tema de la imagen de Dios y la similitud con otros seres creados. En tercer lugar, se describió su caída, su restauración y por último, el hombre y la vida eterna. Esta es la primera sección, la creación del hombre y en el contexto de su creación en los escritos de Elena G. de White. Después de revisar el propósito del plan de salvación en los escritos de Elena G. de White, se dirá que el plan de salvación se puede dividir, de acuerdo a sus escritos, en dos funciones elementales. La primera función es la vindicativa, que se relaciona con el gran conflicto, vindicando el carácter de Dios. Y la segunda función elemental es la redentora, por medio de la cual el hombre es restaurado a su condición original e incluso a un estado mucho más sobresaliente que lo original. Siguiendo la idea de que el plan de salvación tiene dos funciones básicas, nos encontramos con la función vindicativa y la función redentiva. Aquí podemos ver un cuadro que nos habla del plan de salvación, plan eterno de salvación. Dentro de este plan se encuentran las dos funciones. Función vindicativa, tiene que ver con vindicar el carácter de Dios después del gran conflicto, y la redentiva, que tiene que ver con la salvación de la humanidad. Entonces, el plan de salvación, dentro del plan existen dos finalidades, ¿no? La vindicativa y la redentiva. Ahora, las características del plan de salvación según Elena G. de White.
Es un plan preexistente, de gracia, cristocéntrico, universal e inmutable. En cuanto a las características, se puede decir que el plan de salvación era primero eterno, o sea, siempre existió, no se creó, siempre existió en la mente de Dios. Segundo, era universal, ya que este plan acapara todo el universo y finalmente es inmutable, ya que los planes no pueden cambiar. Por otro lado, con el plan de salvación se otorga gracia a todo el universo. Además, en el centro de todo el plan se encuentra Jesús, el ser de Jesús. Aquí hay un cuadro que nos muestra las características del plan de salvación: eterno, un plan de gracia, universal, cristocéntrico e inmutable. Esas son las características. En la siguiente capítulo dice el origen del pecado y el momento de la creación del hombre, en los escritos de la mujer. El origen del pecado y la creación del hombre están íntimamente ligados. Aún más, el plan de salvación, el hombre y el pecado tienen una relación, ya que, como se observó en el trabajo, el hombre es creado tras la expulsión de Lucifer y sus ángeles. White menciona que inmediatamente después de la expulsión definitiva de Lucifer y sus ángeles del cielo, el hombre fue creado. Por lo tanto, no queda duda que Elena G. de White creía que el hombre fue creado inmediatamente después de la caída definitiva de Satanás. Y aquí vemos un cuadro de los hechos que ocurrieron antes de la creación del hombre. Aquí en el punto 1 dice, aquí se presentan tres elementos que existían en la eternidad: la existencia de Dios, el plan de salvación y el plan de crear la tierra que existía antes de la caída de Lucifer. Eso se encuentra en la historia de la redención, página 20. Siguiendo la línea de tiempo, nos encontramos que Dios crea el universo. Después, en el punto 3 dice, nace el pecado de Lucifer, un querubín protector. El gran conflicto, página 547 al 8. El pecado aún no se había manifestado abiertamente al universo. En este punto, Lucifer sale a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Punto 4. El Hijo de Dios convoca a las puertas celestiales a comparecerse ante él para reafirmar su lugar ante el universo. Bueno, aquí me equivoqué, ¿no? Primero el punto 4, cuando aparece el pecado de Lucifer, Dios reafirma su posición como Dios, Jesús reafirma su posición. Luego de este evento, Lucifer sale a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Punto 5, se convoca a todos los ángeles que comparecieron ante el Padre a fin de que cada caso se decidiese. Un juicio. Esto se encuentra en la historia de la redención, página 18. Lucifer se opone a Dios abiertamente. El gran conflicto de los siglos 553 al 44. En este punto Lucifer se opone a Dios abiertamente y termina su tiempo de gracia. El fin de gracia para Lucifer y sus ángeles. Punto 6. Se expulsa a Lucifer del cielo, definitivamente. La historia de la redención, página 19. Y el punto 7, se crea la tierra inmediatamente después de la expulsión de Lucifer. Página 19 de la historia de la redención. Ahora las características de la creación del hombre. Es evidente que para Elena G. de White el hombre fue creado, tal como dice la Biblia, poco menor que los ángeles. Ella describe que en un inicio el hombre estaba dotado de la misma ropa que los ángeles. Su inteligencia era poco menor que la de ellos y que si el hombre hubiese resistido a la tentación estaría tan seguro como los ángeles. También hay que entender que el hombre fue dotado de libre albedrío. Aunque el hecho más importante es el contexto en el cual el hombre fue creado, en medio de un gran conflicto de ideologías y poderes. Además, el ser humano era un espectáculo para el universo aún antes de su caída, algo que hay que tomar en cuenta en este trabajo. Algunas características que se muestran en la reflexión. Características del ser humano: era un espectáculo al universo. Eso se encuentra en White, La verdad acerca de los ángeles, páginas 51-52. Tenía conciencia del gran conflicto. White, La historia de los patriarcas y profetas, página 34-35.
un ser nuevo y distinto. White, La verdad acerca de los ángeles, página 52. Su vestimenta era igual a la de los ángeles. White, La historia de los patriarcas y profetas, página 29. La ley de Dios era la misma que la de los ángeles, pero adaptada. La verdad acerca de los ángeles, página 53, 54. Su inteligencia era poco menor que la de los ángeles. White, La verdad acerca de los ángeles, 52. Otra característica que se muestra es que la Tierra como espectáculo al universo. La Tierra ya era un espectáculo al universo antes de que el hombre pecara. La Tierra siempre fue un espectáculo del universo en el contexto del gran conflicto, ya que lo fue antes de la tentación, White, Hijos e hijas de Dios, página 9. Durante la tentación, La verdad acerca de los ángeles, página 60. Y actualmente continúa siendo. 1 Corintios 4, 9, 2 Corintios 3, 2 y 3. Siguiente sección, la caída del hombre y el propósito de la encarnación de Cristo en los escritos del Evangelio. Después de haber revisado el material del Elena G. White, podemos decir con seguridad que por medio de ángeles el hombre fue contextualizado sobre la inclusión, sobre el posible ataque de Satanás. Estos le contaron la historia reciente de la inclusión de Lucifer. Por otro lado, tras la caída del hombre, Dios reveló lo que antes estaba oculto desde la eternidad, el plan de salvación, según el cual el Rey del Cielo vendría a la tierra para vivir una vida de acuerdo con las leyes que Él mismo había establecido en la eternidad. Tras el cumplimiento de la ley, moriría como reemplazante de la humanidad, ya que exigía un sacrificio. En la encarnación y vida de Cristo en calidad humana se cumple el propósito vindicativo de la ley de Dios, mientras que en su sacrificio de muerte se ve el propósito redentor. Sin embargo, ambos propósitos están entremezclados. El argumento de la cruz realza el argumento de la vida santa de Jesús, ya que la ley exigía una obediencia absoluta, incluso hasta la muerte. Y el argumento de la vida perfecta de Jesús engrandece el argumento de la cruz, ya que la expiación exige un sacrificio perfecto. El propósito vindicador es realzado con el argumento redentor, y el argumento redentor es realzado con el argumento vindicativo. Así estos dos argumentos llegan a estar unidos en el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la intercesión de Jesucristo. En conclusión, la encarnación de Cristo tenía el propósito de salvar al universo tal como la cruz. Y acá hay una imagen que nos muestra la relación que existe. Por un lado se encuentra la encarnación, por otro lado la crucifixión. La encarnación lo que hace es vindica y reafirma la ley ante el universo, y la expiación lo que hace es redime y reconcilia a la humanidad ante el universo. La encarnación perfeccionó el argumento redentivo, debido a que alguien perfecto y humano tenía que ser el sustituto a la humanidad. La expiación, propiciación y la muerte de Cruz perfeccionó el argumento vindicativo, debido a que Jesús fue fiel hasta la muerte. En cuanto a la pérdida de la imagen divina, se puede concluir que el hombre pasó de la imagen de Dios a la imagen de Satanás, ya que la intención de Satanás era borrar la imagen divina en el hombre. Actualmente hace esto mediante las avenidas del alma. El esfuerzo de Satanás es constante y permanente. Según Elena G. White, se puede medir cuán borrada está la imagen de Dios según cuán egoísmo existe en la persona. También hay que entender que esta degradación es de manera holística y la degradación es progresiva y lenta. Siguiente sección, restauración del hombre en los escritos de Elena G. White. Luego que el hombre es salvado, Elena G. White declaró que cada hombre llega a ser siervo, colaborador y parte del plan de salvación. Aunque Dios pudo no haber dependido del hombre, hizo de él su mayordomo en el plan de salvación, delegando esta responsabilidad tan delicada en el universo. Y acá hay un cuadro que nos muestra la tierra como parte fundamental del plan de salvación. Dentro del plan de salvación, una parte muy fundamental en el plan era el mismo planeta Tierra en cuanto a eso.
Elena G. de White describe que el plan de salvación restaurará de forma holística todo lo creado por Dios, aunque lo describió como una mejoría de lo original. En cuanto al propósito del hombre restaurado, es el mismo que tenía en el Edén, con algunas adiciones del plan original. En cuanto al estudio y desarrollo del hombre, este podrá explorar el misterio de la salvación por las edades eternas, enseñarlas a otros mundos no caídos y posiblemente a los mundos que se crearán en el futuro. Elena G. de White menciona que el hombre será un testimonio en el universo, así como lo fue la tierra antes del pecado. Y acá hay dos elementos, ¿no? En el milenio y después del milenio. El propósito del hombre luego de la segunda venida de Jesús. En el milenio es la vindicación, a través del juicio realizado por los humanos, el carácter de Dios queda vindicado y así el argumento de que la ley de Dios necesita un cambio queda desmantelado. El trono de Dios ahora se cimienta en el fundamento incuestionable, ¿no? Eso es lo que va a pasar, la función del hombre en el milenio. Y ahora en el fin del milenio, la testificación en el universo. El ser humano revela el amor de Dios a otros mundos, además que resuelve el problema de que el pecado ya no se levantará por segunda vez. Conclusiones. El origen del hombre se remonta a poco después de la expulsión de Lucifer y sus ángeles, y no en un periodo indefinido de tiempo, ya que el hombre fue creado inmediatamente después de la expulsión del cielo. Página 45. La existencia del hombre fue concebida en el contexto del gran conflicto y no en un universo sin pecado, a diferencia de los otros seres en el universo. Cuando el hombre cayó en pecado, Cristo le reveló al plan de salvación, el cual Dios vendría en forma humana y haría dos grandes cosas. Primero, viviría una vida perfecta sin cometer ningún pecado, vindicando así la ley de Dios, ya que el argumento de Lucifer era que ésta no era perfecta y que no podía cumplir. En segundo lugar, Jesús moriría en la cruz para pagar lo que el pecado había hecho, ya que la paga del pecado es la muerte. Así pues, Cristo en calidad humana vindicaría el carácter de Dios y salvaría a la humanidad caída. Todo esto como hombre, no como Dios. Por ello se puede decir que la raza humana cumple una parte fundamental en el plan de salvación, ya que ella era necesaria para la encarnación de Cristo. En el milenio el hombre es el principal vindicador del carácter de Dios, juzgando a los ángeles que pecaron y a los humanos que negaron a Dios, eliminando así toda duda sobre el carácter de Dios. El futuro del hombre en la tierra nueva es el de seguir siendo parte fundamental en el plan de salvación, debido a que tiene como misión testificar a todo el universo. Además, esta labor forma parte del plan de salvación y es una de las principales razones por las que se puede afirmar que el pecado no se levantará por segunda vez. El hombre es el instrumento ideal para que esto no suceda nuevamente. Y por último, respondiendo a la pregunta de investigación, ¿no? ¿Cuál es la razón del origen, existencia y futuro del hombre? La existencia humana tiene su razón de ser desde su origen hasta su futuro en la vindicación del carácter de Dios, ya que la tierra era un espectáculo para el universo antes del pecado y además esta era una muestra del modelo perfecto de la creación sin pecado para los seres de otros mundos. Con eso se puede inferir que en el plan original de la raza humana era vindicar a Dios sin necesidad de caer en pecado, ya que el plan de Dios es uno y eterno. Esto quiere decir que el propósito eterno de Dios era que la raza humana vindicase su carácter. La raza humana es consagrada para el plan de salvación. Gracias por su atención. Gracias. Esta presentación tiene su segunda parte, con una ronda de preguntas. Y a continuación vamos a pedirle al licenciado Jorge Córdoba
Tengo usted un cordial saludo. En primer lugar, quiero reconocer su esfuerzo intelectual traducido en esta investigación. Se nota una exploración bibliográfica bastante considerable, seria y pertinente de su parte. Dicho esto, quisiera compartir con usted algunas consideraciones de orden formal y posteriormente unas cuestiones referentes al contenido de su tesis. Iniciaré con las primeras. Es la primera vez que veo una tesis con el método de Case Brilliant. Pude acceder al manual de tesis publicada por la Universidad Peruana Unión para realizar una apreciación más pertinente. Bien, he podido constatar que los capítulos, a partir del segundo, tienen una secuencia lógica bien construida. Sin embargo, en el primero, usted asume la introducción como un capítulo. Usualmente la introducción suele ser algo independiente de los capítulos, incluso en este método. Tal vez hubiera sido más congruente convertir su revisión literaria en el primer capítulo o en su defecto nominar como capítulo 1 el que asumió como segundo. Asimismo, la bibliografía carece de especificidad en cuanto a los fragmentos que se han utilizado para el trabajo, dando la apariencia de que leyó y utilizó en su integridad las 68 obras que cita. Usted ha sido muy cuidadoso en su exposición de citar página y el texto, pero no lo ha sido en su bibliografía general. La delimitación de las páginas específicas que usó tendrían que estar indicadas también en la parte final, según el manual de tesis que pude conseguir gracias a la Universidad Peruana. Otro punto formal observable es la excesiva extensión de algunas citas, como en las páginas 36, 71, 72, 86 y 91, donde el lector tiene mucho trabajo de inferencia y con lo que debería encontrarse es más bien con la paráfrasis del autor de usted. Y otras de orden gramatical, pero nada sustancial. Son estas mis observaciones en el ámbito de lo formal. Ya en el contenido mismo de la obra, que es lo más importante, me gustaría hacerle unas cuestionantes, haré una en principio. ¿Por qué considera que su trabajo no es una antropología teológica, como lo indica en la página 14, considerando que el objeto de su tema es el hombre desde unos escritos que se asumen como teológicos? ¿Y por qué no una cosmología, considerando que en reiteradas ocasiones afirma que el plan de Dios no solo alcanza al hombre, sino también al universo? Bueno, yo declaré que no se trataba de una antropología ni una cosmología, ¿no? ¿Por qué? Porque en la antropología clásica es muy diferente a la que se trata en este trabajo. Es muy diferente a la doctrina en la cual se basa este trabajo. Este trabajo se basa únicamente en la creencia fundamental del gran conflicto. Ahora, claro está que dentro del gran conflicto está lo que usted dice, ¿no? Otra forma de antropología teológica. Es otra forma. Pero para hacerla diferente, para declarar que no es la misma, yo cité bien claro que se trataba en base a la creencia del gran conflicto. ¿Y esto por qué? Porque la misma autora es ya analizada por otros eruditos, menciona que esta autora, su punto, lo que más habla ella y donde gira todo su entorno, su cosmovisión de esta autora, es en el gran conflicto y no en las clásicas teologías, ¿no? Muy diferente. Por eso cito que no voy a hacer esa clase Bien, en sus presuposiciones nos manifiesta que tanto la Biblia como los escritos de la señora Juárez son divinamente inspirados, lo matiza así. ¿Por qué considera que ambos escritos gozan del mismo estatuto? Bueno, primeramente ese no es el tema tratado, ¿no? Pero
en realidad, el linaje, nosotros creemos que son divinamente inspirados, el mismo nivel de inspiración. Sin embargo, la autoridad bíblica es muchísimo más superior, más grande, que la autoridad del linaje de Juan. En este caso, yo he analizado el material del linaje de Juan. No he analizado el material bíblico. Es un trabajo del linaje de Juan. Sin embargo, yo, en las suposiciones, ¿no?, yo quiero dejar en claro que en base a que ella es divinamente inspirada, yo he hecho mi trabajo. Al igual que fueron los profetas bíblicos, ella también es divinamente inspirada, pero sin la autoridad que tiene la Biblia. No tiene la misma autoridad. Es imposible que tenga la misma autoridad, sin embargo, sí es inspirada por Dios, ¿no? Para temas doctrinales no tiene autoridad. También desde la perspectiva teológica adventista, ¿cómo se entiende la vindicación y cuáles son sus alcances? Pues que la lengua castellana tiene dos acepciones, vengar y defender. Me imagino que el aspecto teológico que usted nos ha planteado ha trabajado muchísimo esa palabra, pero no encontré una precisión exacta de cómo debemos entender ese tema. Bueno, en el capítulo 1 del trabajo, yo sí explico desde el origen de Satanás, ¿no? O sea, para entender la vindicación de la que estamos hablando, tenemos que entender lo que hizo Satanás. O sea, lo que hizo Satanás fue que estaba Dios y Satanás manchó el nombre de Dios, o sea, habló mal de la ley de Dios. Entonces, en ese momento, su ley estaba siendo manchada, su nombre estaba siendo difamado. Para que el nombre de Dios sea restaurado a un estatus anterior, era necesario todo un juicio. Dentro de ese juicio se habla de la vindicación. O sea, Dios necesita ser vindicado, no el hombre, sino Dios. Dios necesita restaurar su imagen. A eso me refiero. O sea, necesita ser restaurado en cuanto al estado anterior del hombre, ¿no? Y a eso me refiero con vindicación. Es un término legal, ¿no? Forense. No es tanto, ¿no? Pero en la teología adventista, creemos, sí se utiliza bastante el término vindicativo con relación a Dios. En el capítulo 1 se encuentra todo el drama universal que existía antes de la creación del hombre. Finalmente, esto ya es más personal. Usted, es un profesional de teología, en sus conclusiones afirma que la razón de ser de la existencia humana es la vindicación del carácter de Dios. ¿Cómo asume usted esta afirmación? Bueno, en toda la tesis he tratado de mostrar esta afirmación. Primero, ¿por qué? Vamos a hacer una ligación. Primero, nos encontramos que el planeta Tierra fue creado, ¿no?, justo después de que el carácter de Dios fuera manchado, fuera difamado por Satanás. Entonces, Dios crea el planeta Tierra. El planeta Tierra de por sí, ya en cierta medida, ya de por sí estaría limpiando el carácter de Dios, o sea, vindicando el carácter de Dios sin necesidad de que el hombre caiga en pecado. O sea, si el hombre no hubiera caído en pecado, esos seres que vivían en el planeta Tierra, y aún, permítanme mostrarle la imagen, esos seres que vivían en el planeta Tierra estaban siendo observados tanto por ángeles caídos como por ángeles leales. Y cuando los ángeles leales y caídos vieran la perfección de los habitantes del planeta Tierra,
Entonces, bajo las leyes del universo, bajo las leyes de Dios, hubieran dicho, Dios tenía razón, sus leyes son verdaderas, digamos, no necesitan cambio, son justas y no necesitan cambio. Hubieran dicho eso. Sin embargo, el hombre cae en pecado. Entonces, una vez más, Satanás como que toma la delantera. Y ahí viene otro propósito del plan de salvación, el factor redentivo. Antes solo era vindicativo, pero ahora aparece el factor redentivo que es solo para la humanidad. Y la humanidad, con la función redentiva, restaura ahora la función vindicativa y así restaura el plan de salvación. Y así el carácter de Dios queda vindicado. En un estado incluso anterior al que se encontraba, ¿no? En un estado mejor. Me hubiera gustado tener una apreciación personal suya. Está muy bien por lo que has puesto, pero he podido leer en todo lo que usted planteaba que también la señora White hace una exhortación a cada ser humano a participar, a comprometerse con este plan. Claro. Y quizá usted ha puesto una frase de uno de los fragmentos donde dice no tengo más obligación. Tal vez ese sea el rol del teólogo, del misionero, comprometido también con este discurso. Muchas gracias, licenciado Córdoba. Bueno, damos lugar al doctor Raúl Quiroga como examinador interno. Alejandro, felicitarte entonces por el trabajo y por la defensa de tesis, también igual que el licenciado Córdoba, y dar gracias a Dios porque en nuestra universidad estamos siguiendo esta línea de investigación, trabajando para que haya tesis y para que tengamos trabajos escritos, así, defensa de pensamiento, trabajo intelectual. La verdad, esto es más pesado que hacer una defensa, o digamos hacer un examen de grado, o apelar, digamos, a la excelencia académica, ¿verdad? Esto siempre lleva más tiempo, más dificultades y todo, pero entonces está bien que se haga, ¿verdad? No cambia eso el título, ¿verdad? Pero qué lindo que haya, digamos, de alguna forma así, que se pueda examinar un pensamiento, estudiarlo, cuestionarlo, presentarlo y ser valiente, ¿verdad?, frente a la examinación por sobre todas las cosas, ¿no? Así que siempre la tesis es como que hablamos un ratito, ¿no? Uno espera ese momento que se trasunta como espantoso en el tiempo, ¿no? Pero más vale un fin espantoso que un espanto sin fin. Así que ya está ahora, ¿verdad? Entonces, yo quería preguntarte, de los aspectos formales, bueno, me da pena que ya está impresa, ¿verdad? Y que todavía hay errores de ortografía y aparezca Biblia con minúsculas todavía, ¿verdad? O naturaliza en vez de naturaleza. Se ve, Eso ¿no? lo he estado corrigiendo para publicarlo en... Pero bueno, está bien, suele pasar, ¿no? No hay obra de edición que sea perfecta. Sí. ¿Por qué, digamos, te aferraste tanto a las traducciones en español de Elena White? Y, digamos, siendo que es un trabajo así en el orden científico, investigativo, ¿por qué, digamos, te circunscribiste a estas obras? ¿Tú piensas que hay una garantía absoluta, total, en las traducciones que se hacen en español? De la limitación, ¿verdad? Bueno, sí, tú eliges un par de obras ahí, ¿verdad? Y trabajas sobre eso, siendo que Elena White escribió 200.000 páginas, ¿verdad? Hay manuscritos, hay bueno, es claro. Y hoy hay un acceso, gracias a Dios, hoy hay acceso a eso, ¿verdad? Claro, una de las razones es porque en cierta medida sí confía en las traducciones, en los traductores, así como hay traductores en la Biblia, ¿no? Hay gente encargada de la traducción de la Biblia, hay que confiar en las cuestiones bíblicas, también las traducciones en español, también conociendo también un escrito inspirado, también podemos estar confiados en las traducciones en español. Ahora, para hacer un estudio más profundo en los idiomas, en las cartas,
en cuestiones, yo creo que se necesitaría más presupuesto, más tiempo, incluso un viaje, ¿no?, a Estados Unidos para hacer una tesis de esa magnitud, ¿no?, con respecto a los escritos y los datos y personas que han dejado su testimonio, ¿no?, y en el idioma inglés, ¿no? Esa sería la limitación. No sé, pero el White Writing que está ahora en internet tiene todos los idiomas, chino, japonés. Claro, yo también los tengo. Todos los escritos de Elena G. White también los tengo aquí. Y también he podido comprobar algunos textos y no veo diferencias. De repente vos te circunscribiste a frases hechas en nuestro mundo adultista, por ejemplo, gran conflicto, ¿verdad? Que claro, no usa la expresión. Nunca usa, pero en la tesis yo hablo de la gran controversia. También ella utiliza gran controversia. Yo defino el término, en el capítulo 1, defino el término que digo qué es gran conflicto. Y en base al gran conflicto, yo trabajo. Aunque bien podría haber utilizado la gran controversia. También podría haber utilizado. Pero ya que en el tratado bíblico, tratado de teología, menciona el tema del gran conflicto, ¿no? Y no es la traducción que le da el tratado de teología a la gran controversia. Esa es un libro, ¿verdad? Sí. Entonces, La traducción después, claro, hay terminología que de repente podría haber sido mejor, una terminología antigua, comunicación, como se licenciado, ¿verdad? A veces esas palabras ya están en desuso y no se entiende qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Uno lee vindicación, pero está bien. Entonces, bueno, dejando el tema de la traducción y todo eso, digamos, dentro de todo lo que estoy de acuerdo con el trabajo, un trabajo muy bueno, y digamos, me llama la atención ese asunto de la obligatoriedad que tú le das a la idea, al plan de Dios de crear al ser humano. No encuentro, digamos, en todo el esquema de los escritos de Elena de White, en el esquema bíblico y en lo que nosotros conocemos como la teología adventista, que haya como una obligatoriedad necesaria que había que crear al ser humano para que Cristo se hiciera hombre. Me parece un propósito un tanto mezquino, digamos. Me parece que los motivos para crear al ser humano son otros, y no que Cristo se hiciera claro, hombre. en base a eso, ¿no?, yo propongo esa idea, ¿no? Ahora, esa es en la conclusión final, ¿verdad? Pareciera un poco mezquino, sin embargo, la razón por la cual en el capítulo 3, se habla que Jesús se humanizó, era no un tanto mezquino. En el capítulo 2 yo hablo, vamos a hacer la tesis para que... Vos mostrabas en la página 58, en la página 57, de ahí en adelante, yo muestro la razón por la cual Cristo se humanizó. Y la razón por la cual doy esa es que en la Biblia menciona que iba a venir el Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Eso se refiere a Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del gran conflicto y de todo este universo, ¿qué significa de que Cristo se humanizó? O sea, estaba siendo un Emmanuel universal, un Emmanuel para el universo. El hecho de que Jesús se haya vuelto hombre en esta tierra significa que se hizo uno con cada criatura del universo, no solamente con la humanidad del planeta Tierra, sino se hizo uno compañero de toda la creación del universo al hacerse un ser creado. Entonces yo no lo vería como algo mezquino, yo lo vería como algo de compañerismo ante todo el universo. O sea, Dios se vuelve uno como nosotros, se vuelve uno, puede hablar incluso con seres de otros planetas, los ángeles, en un estatus diferente del que tenía antes del gran conflicto. Otra pregunta, digamos, con respecto a esto, digo, porque, digamos, había como una predestinación
fatalista, donde tendría que ser necesaria, digamos, la caída y del hombre en el pecado para que Cristo, digamos, es como que esos puntos pueden ser cuestionables, ¿no? Claro. Ahora, eso yo me parece que lo respondí también en cuanto a, o sea, no era necesario, en la conclusión final, yo digo, no era necesario que la raza humana cayera en pecado, ¿no? Cayera en pecado para vindicar el carácter de Dios. O sea, la raza humana, si no hubiera caído en pecado, ya dice Elena G. de White, ya estaría vindicando el carácter de Dios. ¿Cómo? Con un modelo perfecto de creación y todos los ojos del universo mirándolo, y así Dios quedaría vindicado. No era necesario que el humano caiga, eso yo dejo bien claro. Eso fue parte, en el capítulo 2 hablo del libre albedrío y el plan de salvación. Y ahí dejo bien claro que Elena G. de White sí creía en el libre albedrío, o sea, creía en la posibilidad de que el hombre no cayera en pecado. Y sí existía la posibilidad, pero cayó en pecado. Sí, está bien, pero digamos la expresión de que se necesitaba la raza humana para que Cristo se encarnara genera cierta Claro, aquí, acá hay otra, se podría hacer otra investigación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy hablando aquí del propósito redentivo. Cristo murió en la cruz por un propósito redentivo, para redimir a la humanidad. Sin embargo, queda el hecho del propósito vindicativo. Entonces, si Dios creó el planeta Tierra, y del planeta Tierra queda la pregunta, ¿cómo iba a vindicar su carácter si el gran conflicto ya había comenzado? Y ese argumento también lo pongo en el capítulo 3, donde dice que Cristo tenía que vivir una vida perfecta en calidad de criatura para que cumpliera sus propias leyes, para que el universo y la ley de Dios sea vindicada. Entonces, dejando de lado de cierto predestinacionismo en tu tesis, ¿cómo pensás que, digamos, que podría impactar esta tesis dentro de esta gran necesidad que tenemos hoy en la iglesia, en el mundo, de un hombre diferente, un hombre nuevo, una criatura, un ser humano con un comportamiento diferente, que tanto se está buscando, digamos, que parece que cada estado, cada país, cada grupo religioso, moral, lo que fuera, intenta ensayar con un tipo de hombre? ¿Cómo te parece a vos que puede esto impactar en el mundo, en la iglesia artista, en la iglesia cristiana? Bueno, en primer lugar, la conclusión a la que se llega es que el hombre fue diseñado, fue creado con el propósito en el plan de salvación. O sea, el hombre, su finalidad, su razón de existencia del hombre, dentro de esta teología, o sea, la razón de ser, por qué fue creado, por qué vive en este planeta y por qué vivirá en la eternidad, se resume en el plan de salvación. O sea, el hombre llega a ser el instrumento, o el instrumento de Dios, ¿no?, junto con Dios, que se hizo hombre, en vindicar y hablar del amor de Dios a todo el universo. A eso me refiero. O sea, si alguien no entiende cuál es su propósito en esta tierra, su razón de ser, aquí se está presentando, ¿no?, la razón de ser del hombre. ¿Cuál es la razón de ser del humano? ¿Por qué fue creado? ¿Por qué vivimos aquí en estos momentos? ¿Y qué haremos en el futuro? Y esta tesis responde a esa pregunta. ¿Vos pensás que esta tesis va a impactar en el ser boliviano, digamos, logrando una persona que pueda hacer un aporte positivo al país y al mundo? Yo creo que si se presenta de manera correcta, sí, porque ahí le está llenando ese vacío existencial a la persona. A medida que se llene ese vacío existencial, ¿cuál es su propósito? Va a trabajar conjunto a Dios en hacer mejor ese país, a dar lo mejor de sí, y con un propósito no solamente el de la tierra, sino un propósito eterno. Muchas gracias, doctor Quiroga. Bueno, la última relación, la caballero, por favor. Muy bien.
Dios es el que pone delante de sus criaturas el bien y el mal. Como que Él, bueno, Dios no pone el mal, ¿no? Dios no es creador del mal. Tal vez la idea es que Él permite, digamos, que exista, permite. Pero en la página 79, cuando habla del papel de Dios en la restauración del hombre, expresa el texto que Dios redime al hombre, lo conduce a un proceso de regeneración, ¿no? Para que el hombre entre en una comunidad de redimidos, y luego dice que esto es para que el hombre ahora se convierta en un mayordomo, ¿no? Un siervo colaborador. O sea, no sería una idea egoísta de Dios, ahora salvó al hombre, pero para su propio... Bueno, en realidad, nosotros como adventistas creemos en el juicio milenario, en el fin del pecado, y por un lado pareciera egoísmo, pareciera. Sin embargo, al citar esas declaraciones, estamos olvidando lo que hizo Jesús por la humanidad. O sea, ¿quién en realidad es el autor, el consumador y el que trabaja en el plan de salvación? ¿Quién es el hombre principal del planeta Tierra? Es el mismo Dios. Y Elena G. de White cita, y ella dice que el hombre llega a ser colaborador y parte del plan de salvación. Pero ¿quién es el verdadero centro del plan de salvación? Es Dios, pero en calidad humana. O sea, Dios hombre es el que lleva a cabo todo este plan de redención. Todo este plan vindicativo es Dios. En el milenio, Jesús va a estar juzgando, vindicando, pero al lado de Él van a estar los hombres. En la tierra nueva, ¿quién va a estar predicando? Es Jesús, pero ¿quién va a estar a su lado? Son los hombres. ¿Y qué es Jesús actualmente? Es un hombre, es un humano, y esa es su razón de ser de Jesús, ¿no? Entonces, decir que es un egoísmo haber creado el planeta Tierra solo para vindicarse, no lo creo, porque se demostró en la cruz que Él dio su vida hasta la muerte, para salvar a la raza humana. Y ya ha citado, ¿no? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, declarar y decir, bueno, Dios quería solamente vindicar al crear la raza humana, no, porque Él se hizo humano y Él murió por la humanidad. Por eso yo no veo por dónde decir que Dios es un Dios egoísta. Incluso en la teología adventista, en el milenio, eso es lo que vamos a hacer, vamos a vindicar el carácter de Dios, vamos a eliminar el pecado. Eso es lo que señala la Biblia, y los adventistas toman la Biblia para hacer su teología, ¿no? De la vindicación. Y solo una curiosidad, en el capítulo 2, el título dice la creación del hombre y el contexto de su creación en los tiempos de Benán. Cuando uno lee el título de este capítulo, pareciera que vas a hablar de la creación misma del hombre, ¿no? Pero es muy poco lo que habla de la creación, ¿no? ¿Cuál sería el propósito del proceso? Bueno, ahí lo que yo hablo es en el contexto de la creación del hombre. No tanto en la creación misma, sino en el contexto previo a la creación del hombre. Dejo claro que digo, voy a hablar de la creación del hombre, pero en el contexto de el gran conflicto, ¿no? El contexto al final llega a ser el gran conflicto, porque así fue creado el hombre, ¿no? Después de un gran conflicto, inmediatamente después fue creado el hombre. Entonces, no se puede separar la creación del hombre sin el contexto previo, que era el plan de salvación, y el gran conflicto que ya se había iniciado. Entonces, decir que el ser humano fue creado en un paréntesis fuera del universo
no puede ser. Eso es lo que no señala el libro. Gracias. Bien, Enrico. Termino la ronda de las preguntas. Entramos en una etapa donde el jurado hace la deliberación y para ello vamos a pedirles todo el cariño puedan abandonar la sala temporalmente, porque después la vamos a volver a... La exposición y defensa. El presidente invitó a los miembros del tribunal a realizar las preguntas de rigor y habiendo el postulante contestado a las mismas, se declaró en cuarto intermedio para proceder a la deliberación y calificación, aclarando que, según los reglamentos vigentes de la universidad, la calificación mínima para la aprobación de las defensas de grado es de 65 puntos sobre 100. Por lo tanto, el veredicto del tribunal examinador es de 81.3 puntos sobre 100. En consecuencia, el habilitado Francisco Alejandro Shibata Villarón aprobó la defensa de grado y obtuvo el grado académico de licenciado en teología. Felicidades. Luego ya las presentaciones. Bueno, Alejandro, queremos felicitarte y queremos resaltar todo el esfuerzo que tú has hecho. Estoy hablando especialmente en el ambiente de la Facultad de Teología, cuando la mayoría opta por el examen de grado. Ya se ha vuelto ya una costumbre dentro de la facultad, pero gracias por tu esfuerzo y por tu valentía, y a partir de eso hay muchos otros estudiantes que están siendo motivados por tu esfuerzo, y ahí está el doctor Quiroga, que hay un gran grupo hoy día que están detrás de este esfuerzo de hacer la tesis. Gracias por ese testimonio, y especialmente queremos recordarte que el área ministerial, ser licenciado en teología es más que eso, ¿no? Nosotros somos llamados para hacer una obra misionera, una obra que solamente Dios lo puede hacer. Somos ministros del Señor. Sé que tú estás dentro de ese camino. Dios ya te está dando un lugar para trabajar y esperamos que esto lo siga haciendo. Y tú así como has hecho tu esfuerzo, sigas haciendo el esfuerzo que sabes hacer, lo que nosotros conocemos de eso, si no lo conocen, y que Dios siga bendiciendo mucho el ministerio que tienes aquí para dar. Dios te siga bendiciendo. Gracias. En este momento, Alejandro, si vamos a dar un tiempo para que tú puedas decir unas palabras, esta oportunidad. Bueno, mis amigos, ante todo, quiero agradecer a Dios por darme la sabiduría para hacer este trabajo, por la sabiduría que me dio para permanecer firme estos años de estudio, ¿no? A que está bien firme, ¿no? En los 5 años. Agradezco también a la universidad en sí misma, ¿no? Porque en realidad creo un ambiente lindo, ¿no? No solamente para estudiar, sino para distintas actividades, ¿no? El Club de Conquistadores, ¿no? Los amigos, ¿no? Y todo eso estoy bien agradecido, ¿no? Y agradecido también porque me permitió investigar este tema. Este tema yo lo elegí porque era muy delicado.
las preguntas, ¿no? Que ya pasó la nota. Este tema lo elegí porque era realmente muy delicado y siempre surgen estas preguntas en la mente de uno. Y ya antes de estudiar teología, yo tenía estas preguntas en la mente, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y el por qué, y al final yo, de forma personal, me siento satisfecho de haber encontrado una respuesta a estas preguntas tan difíciles que han sido para mí, ¿no? Y hacerlo como un trabajo de licenciado, ¿no? Para la licenciatura. Y estoy muy contento. Ha habido esfuerzo, ha habido más que esfuerzo, más que investigación, yo creo ha sido la perseverancia, ¿no? Eso ha sido lo mayor, ¿no? Yo sé que tiene errores mi trabajo, ¿no? Tiene muchos errores, eso lo sé, de ortografía, caligrafía, pero ha sido más que nada la perseverancia. Estoy agradecido aquí a los pastores, que están presentes aquí, que me han acompañado los 5 años, algunos, me han acompañado, me han enseñado, me han dado los ánimos para seguir. Siempre una palabra de aliento. A mi tutor que no se encuentra, una llamada, de pronto se fue. Estoy agradecido a él también porque él se ofreció también para terminar con este trabajo. Y bueno, pues, estoy agradecido. El servicio que sea, Señor, para la misión de la iglesia aquí en la tierra, de la humanidad toda. Y Señor, que siempre haya interés en investigar, que podamos tener deseo de aprender, aunque todos no estemos de acuerdo con nuestras conclusiones, pero Señor, gracias por la verdad bíblica, gracias por el plan de bendición y gracias porque Cristo se hizo uno con nosotros. Señor, agradecemos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a tomar nuestras Hay uno de por haberte esforzado durante los 5 años, por haber dado lo mejor de ti y porque a pesar de que hay pruebas y dificultades en el camino y no está contigo tu familia, la familia de la fe se alegra contigo. Brindamos por este nuevo académico. El Señor te bendiga. Salud. Salud. Gracias a los amigos, personas que han estado acompañando, se han constituido también como familia para Alejandro. Gracias por su presencia. Bien, podemos hablar. Después, Carmen.
Dáselo, dale. Por favor. Gracias. ¿Tengo permiso para ponerlo en internet? Dependiendo qué. No, la presentación. ¿Sí? Claro, la foto sí, obviamente. La grabadora. Tal vez un poquito la felicitación. Buen juicio, 81. Gracias. Asesor.